Bendito Padre Celestial, me pongo en tus manos, Señor. De aquí en adelante, Señor, te entrego mi boca para que seas tú el que habla, Señor, y que mi carne sea callada. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús, que traigas un mensaje hermoso para tu pueblo, Señor, y que tu nombre sea santificado. En nombre de Cristo Jesús te lo imploro, amén. Vamos a hablar sobre el tabernáculo de David. El tabernáculo de David lo mencionan en el libro de Amós y también se menciona en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y tiene un significado muy hermoso. Déjenme les platico el contexto histórico de lo que está sucediendo. Cuando empezó a propagarse el Evangelio de Cristo, fue principalmente llevado a los gentiles por Pablo. Se había llevado al principio por la iglesia de Jerusalén a lo que es todo lo que es Judá, Israel, incluso hasta Samaria. Pero ya más de allá no, porque no querían llevarle el evangelio a los gentiles. Pero Pablo fue a llevarle el evangelio a los gentiles. Y en su primer viaje misionero, después de haber ido a toda Galacia, ¿qué creen que les esperaba? Un concilio. Un concilio era una reunión para decirles todo lo que hicieron mal. Entonces, está en el capítulo 15, porque había dentro del grupo de los primeros cristianos dos facciones. Una, la que quería que los llevar el evangelio de Cristo y que fueran salvos, pero había otra facción que estaba formada por muchos fariseos que se habían convertido, dice el libro de los Hechos, que quería que los recién convertidos se hicieran judíos, se judaizaran, y eso incluía la dolorosísima circuncisión. O sea, era un proceso que ya era cosa del pasado, del nuevo pacto, era para el pueblo de Israel, pero no era para los recién convertidos. Entonces hubo un concilio y cada uno tuvo sus posturas. En el capítulo 15 lo menciona, y durante esa había Pablo y Silas estaban defendiendo la postura de que a los gentiles se les dejara en paz, que ya convertidos así se les dejara como estaban. Y había la facción que estaba formada principalmente por Jacobo y los fariseos, que decían que se tenían que circuncidar y hacer judíos. Entonces, en el concilio, el Espíritu Santo los guió. Y Pedro y todos los apóstoles dijeron que se dejara en paz a los gentiles, que no se les influenciara y que no se les llevara más que al puro evangelio de la salvación y a su crecimiento espiritual interior, pero físicamente ya ningún sacrificio de sangre era válido en el nuevo pacto. Entonces, cuando se hace esta decisión, Jacobo o Santiago tiene una revelación de una profecía del libro de Amós, y esa profecía dice que el tabernáculo de David se va a reconstruir. Y él vio que había esa profecía, pero en el momento en que ve que los gentiles, y lo principal fue que los gentiles empezaron, lo que confirmó que se debería dejar en paz a los gentiles, es cuando ellos vieron que los recién convertidos gentiles, que convirtió Pedro y que convirtió Pablo, recibieron el Espíritu Santo sin haber estado circuncidados. Entonces eso fue lo que los hizo darse cuenta que eso coincidía con una profecía de Amós que hablaba sobre la restauración del tabernáculo de David. Y vamos a leer el episodio, está en Hechos 15, del 13 al 19, dice: y cuando ellos callaron, aquí está en el concilio, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, está hablando de Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, Amós, ¿verdad? Como está escrito. Y aquí viene esta profecía que se menciona aquí, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Está hablando de los que no son judíos, para que el resto de la humanidad. O sea, el mensaje de salvación es para toda la humanidad, pero para que el evangelio llegue a toda la humanidad se tiene que restaurar el tabernáculo de David. Esto
Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que ya no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces, para poder entender esto, porque tiene un significado muy hermoso, este significado del tabernáculo de David nos permite tener una comunión muy fuerte por medio de la adoración y la alabanza, y le da un sentido, motivo y razón a la adoración y la alabanza, porque está hecho para nosotros, no los judíos, para nosotros que no somos judíos, y nos da una puerta abierta. Déjenme les explico. Para entender esto tenemos que saber de dónde viene el tabernáculo. Y el tabernáculo, lo voy a decir así. El primer tabernáculo que se construyó fue el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés fue cuando se hizo, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la nación donde habían sido esclavos de Egipto e iban a la tierra prometida, y salió, iba a decir por un berrinche de Moisés, pero no es correcto que lo diga así, pero sí fue así. Déjenme les digo por qué. Cuando hubo un episodio que llegaron al monte Sinaí y el pueblo cayó en idolatría porque estaba muy contaminado de Egipto. Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, es muy importante que yo ya no continúe con ustedes. Tengo que separarme de ustedes, porque en mi justicia yo no tolero esto, y no vaya a ser que destruya al pueblo. Te voy a mandar un ángel que vaya contigo y con el pueblo, y el ángel va a corregir y arreglar todo esto, pero yo ya aquí te dejo con el pueblo, con tu pueblo, porque se aventaban el pueblo Moisés y Dios. Cuando se enojaba Dios le decía tu pueblo, y Moisés cuando se enojaba Moisés le decía tu pueblo. Entonces traían el pueblo para arriba y para abajo. Entonces le dijo Moisés, y aquí es donde hace el berrinche, dice: Señor, si tú no vas conmigo, y se puso a llorar le dijo: si tú no vas conmigo, mejor que me muera, así dijo. Que me muera yo en el desierto y que me pudra y que me coman los gusanos. Bueno, y le empezó a decir. Obviamente Dios sabía lo que le iba a responder Moisés, y ya tenía un plan para ello. Digo: bueno, Moisés, no te angusties, mi presencia irá contigo y te dará descanso. El descanso es muy importante. A veces decimos descanso, va a descansar, nos imaginamos una hamaca o algo así. Bueno, nosotros sabemos como médicos que cuando uno descansa se restauran las fuerzas. Entonces dice, se los voy a traducir al chihuahuense: mi presencia irá contigo y te restaurará tus fuerzas. Eso es, para que me entiendan más. Entonces ahí le dice: bueno, pero para que mi presencia vaya contigo, yo necesito un lugar donde cuando tú quieras estar conmigo, yo me manifieste a ti. Entonces vamos a hacer una catedral, no, un tabernáculo, una casita de campaña, porque Dios es sencillo. Miren, Él estuvo tan a gusto en una casa. Dios se siente, cuando Él vino aquí a la tierra, vivió en los lugares, le encantaba dormir ahí en los árboles, nunca tuvo nada. Y Él quería estar en una casita de campaña que le hicieran ahí, en un tabernáculo. Tabernáculo, ¿saben qué es? Las casas de campaña que hacíamos nosotros de chiquitos cuando éramos Boy Scouts. Bueno, ellos tenían que hacer las fuerzas porque pues iban no podían hacer casas en el desierto. Entonces, para habitar en una tienda, como dirían algunas personas. Entonces digo, necesito una tienda para mí. Entonces, en donde yo me voy a manifestar va a ser en una arca. Es un cajón que tú vas a hacer de madera de acacia. La acacia es una madera fina, no, es mezquite, de la madera más corriente que puedan haber. Eso significa nuestra carne, nuestra humanidad. Entonces vas a hacer un cuadro de 1.10 por 70 por 70.
como un baúl, y lo vas a cubrir de oro por dentro y oro por fuera. Esto tiene un significado espiritual de nuestra humanidad cubierta por la gloria de Dios. Ahí vas a poner las tablas de la ley, vas a poner la vara de Aarón que reverdeció, y vas a poner un plato, un tazón con el maná, la palabra de Dios. Y vas a ser cubierto con una tapadera especial que se va a llamar propiciatorio, que está formado por 2 ángeles. Si puedes ponerme la imagen, Servando, ¿sí está Servando allá? Este es el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, si me pudieras poner ahora, Servando, este era el tabernáculo. El tabernáculo estaba formado por un patio. En el patio estaba el altar de bronce y la fuente de bronce, y el santuario, que estaba dividido en 2. El lugar santo, donde estaba el altar de incienso, la menora y la mesa de los panes de proposición. Pero el lugar más importante era donde estaba el arca. ¿Por qué era el más importante? Porque en ese lugar, arriba del propiciatorio, que era la tapadera, que estaba formada por 2 ángeles, en una actitud y situación muy curiosa, porque estaban así. Esto tiene un significado espiritual muy, muy bonito, pero eran 2 ángeles que estaban inclinados y agachados. Significaban, no se los iba, bueno, se los voy a decir rápido. Cuando el hombre fue echado del Edén, 2 ángeles corrieron a Adán y a Eva, pero como era el lugar donde se iba a manifestar la presencia de Dios, los ángeles que corrieron a Adán y Eva se agachaban en una actitud de tolerancia para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Esos 2 ángeles estaban así, y allí en ese lugar había una serie de ritos que tenían que hacerse, desde sacrificios de sangre, desde lavados para limpiarse, y después otros en el lugar santo. Y no se podía entrar a ver la presencia de Dios más que una sola vez al año, en el día del Yom Kippur, el día del perdón, a traer la sangre rociada del cordero para pedir perdón por él y por todo el pueblo. Se hacía una vez al año y se tenía que hacer mucho cuidado, porque a veces lo quisieron hacer en forma de descuidado y murieron sacerdotes. Entonces, porque no se podía entrar a la presencia de Dios más que con sumo cuidado, porque ante la presencia de Dios el hombre no puede estar cerca de Dios y estar vivo. Moriría por los pecados, por la misma impureza del hombre. Bueno, pero ¿de dónde sale el arca de David? Porque aquí está mencionando que se va a restaurar y se va a reconstruir el arca de David. Déjenme les digo qué pasó. Sucedió lo siguiente: cuando ya llegaron a la tierra prometida, pusieron el tabernáculo de reunión en la región de Silo. Silo era la capital de una de las tribus de Israel, ¿verdad? De Efraín, de la tribu de Efraín, que era la principal. Y ahí en Silo tenían el arca del pacto, y en el arca del pacto sucedió que cometieron un grave pecado los sacerdotes, los hijos de Elí. Los hijos de Elí, hubo una guerra contra los filisteos y no debían de haber movido el arca, pero ellos eran desobedientes y tenían una actitud muy, muy grosera. Y cuando estaban los judíos en la guerra contra los filisteos, tomaron el arca y se la llevaron a la guerra. Se la llevaron a la guerra. Perdieron la guerra porque no debían de haberla movido, y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a las ciudades de ellos. Pero allá les produjo unas graves catástrofes. Hubo terremotos, hubo enfermedades, y ellos vieron la conveniencia de mejor devolverla. Dijeron, ¿saben qué? Como no la podían tocar, la pusieron en un carrito con unas vacas, y las vacas se fueron y se la devolvieron a Israel. En Israel estuvieron en la casa de Abinadab, y Abinadab ahí las tuvo, pero cuando estaba de rey Saúl se olvidó del arca por muchos años. Pero David,
cuando volvió a ser rey, se acordó del arca, y cuando conquistó Jerusalén dijo: el arca, yo tengo una casa preciosa en Jerusalén y Dios no tiene su casa, y yo voy a traerme el arca a Jerusalén y le voy a hacer un lugar, un tabernáculo para que allí esté. Es el tabernáculo de David, mientras le hacemos un templo precioso. Y se fue David y trajo el arca a Jerusalén. Y aquí viene ya, ahora sí voy a empezar a predicar. Ahí se hizo el tabernáculo de David. Como David, la intención de David no era hacerle un tabernáculo, sino hacerle una casa, un templo a Dios. Puso un tabernáculo por mientras. Y este tabernáculo era de lo más sencillo, es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, ahora sí pónmelo observando, el que me pusiste primero, era simplemente un lugar donde estaba formado de 4 varas cubiertas por unas pudiéramos decir telas transparentes, velos transparentes, para que toda la gente. ¿Y saben qué hizo el bárbaro de David? No. David se lo llevó a su casa y la puso en el patio de mi casa. Por eso de ahí salió la canción, el patio de mi casa es particular. Bueno, se la llevó al patio de su casa, y en el patio de su casa, allí hizo el tabernáculo y lo hizo diferente. Allí no había sacrificios ni altares de bronce, no había nada más que la pura arca cubierta por estos velos, y es el tabernáculo de David. Era la cosa más sencilla. Y luego, ¿saben qué hizo? Él puso una adoración 24 horas, los 365 días al año, y puso a todas las familias de levitas, formada por 24 familias, encargada una cada hora del día, en 4 grupos por 4 cantores, y había un levita que organizaba todo. Se hizo una adoración las 24 horas al día, los 365, y fue algo tan hermoso y que agradó tanto a Dios, porque había la oportunidad de que todo el pueblo participara. Antes nadie se podía acercar al arca más que los sacerdotes, ahora estaba sin sacerdotes. Antes nadie se podía acercar al arca sin sacrificios, ahora se podía acercar la gente, y la gente participaba acercándose y viendo. Y eso produjo una bendición al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. El tabernáculo de David lo mandó a hacer con los sacerdotes de aquel tiempo, con los levitas, por una revelación que David tenía. David encontró en esa revelación la revelación de cómo era Dios exaltado y adorado en el cielo. Y dijo: así como es adorado en el cielo, quiero que sea adorado aquí en la tierra. O sea que el bárbaro de David casi baja el cielo a la tierra y empieza a adorar a Dios como se la adoraba en el cielo, porque en el cielo siempre, constantemente, se está alabando a Dios por todos los ángeles. Entonces, la disposición fue una disposición de adoración celestial. En esto aquí David tuvo la revelación de captar el propósito. Hay un propósito eterno de Dios de ser amado y de ser adorado. Dice la palabra de Dios en Salmo 22:3, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita Dios? En quien lo alaba, quien quiere a Dios. Porque aquí hay un entendimiento. Dios está con los que lo aman y ama a los que temprano lo buscan. O sea, Dios no va a estar si tú no lo amas. La primer ley, la primer ordenanza, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Ese mandamiento
en la adoración y en la alabanza se activa. Por eso es tan importante la adoración y la alabanza antes de la palabra. Por eso es importante, porque hay un crecimiento y hay una maduración del cariño y del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Nosotros vemos que en el tabernáculo de David se quitan los sacrificios. Ahora los sacrificios son sacrificios de alabanza y de adoración. O sea, cuando nosotros estamos alabando, cuando estamos adorando, nosotros estamos presentando sacrificios de alabanza delante de Dios. Esto es muy importante, porque viene lo que yo le puse. Bueno, eso es cuestión mía. La cascada de la adoración. ¿Quieren que se los cuente? Sí. Bueno. La cascada de la adoración es así, porque así se entiende en la palabra de Dios. Tú llegas y dispones en tu corazón participar en una adoración a Dios, como lo hacemos nosotros todos los domingos, como lo hizo David. David, era entendido, era un hombre adorador. Él, desde que estaba chiquito, que tenía 12, 14 años y que fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él y le reveló muchas cosas de Dios. Él tuvo muchas experiencias personales con Dios y él se hizo un diestro músico. Y él se hizo un músico muy bueno porque Dios le capacitó. Era un músico ungido. Incluso David inventó instrumentos para adorar a Dios. Inventó varios instrumentos. Entonces, en esa inspiración, él supo que por medio de la adoración y la alabanza, él crecía espiritualmente. Entonces, había una retroalimentación, le decimos los doctores, positiva. Es así, mire. Tú llegas, nosotros llegamos, vosotros llegáis. Bueno, nosotros llegamos y nos ponemos a adorar a Dios. No sabemos lo que sucede, pero si lo hacemos en espíritu y en verdad, porque así le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Porque le decía a la mujer samaritana, es que acá en mi rancho, en Samaria, adoramos a Dios. Y le dijo, y los judíos dicen que allá. ¿Dónde? Le dice, ¿dónde es donde está lo de veras? Y le dijo, ni aquí ni allá, le dijo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que Él busca. En la adoración, hermanos, bueno, me estoy deteniendo mucho y no voy al grano. Así que tengo que ir al grano. La cascada de la adoración es así. Yo llego con todos los apuros de mi vida y con todos los azares de mi trabajo y todo a la iglesia. En aquel tiempo llegaban al lugar a buscar a Dios y a tener una experiencia de comunión. Si yo me pongo a adorar a Dios en espíritu y en verdad y me entrego a la adoración y a la alabanza, entonces la adoración y la alabanza no es otra más que la sencilla frase de decir, Dios, yo te quiero. Y si no tengo ahorita mucho amor, vengo, pero lo poquito que tengo te lo doy. O sea, vengo a quererte, vengo a amarte, vengo a abrir mi corazón para expresar mis sentimientos hacia ti. Y empezamos a cantar. Y si lo hacemos en espíritu y en verdad, ese amor empieza a salir. Pero hay un amor más grande que viene de Dios, que es la fuente del amor, que Él te empieza a dar a ti. Y tú le empiezas a dar a ti. Y luego Él te devuelve la pichada. Y luego tú se la devuelves a Él. Y luego empiezas, yo te quiero, yo también. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más a ti. No, y así. Y yo más, y yo más, y yo más, y no me vas a ganar. No, bueno, ya sé que no, pero bueno, le hago la lucha. Y entonces empieza uno a querer a Dios y adorar, y adorar, y adorar. En esa, la gloria de Dios, la vida de Dios empieza a meterse en tu corazón. Se empieza a meter en tu corazón. Y empiezas a sentir redarguir de pecado. Y estás en la adoración y dices, ay, ya me acordé la otra, ay, perdóname. Viene la gloria de Dios, te trae restauración de las heridas de tu alma.
te empiezas a sanar. Te trae restauración de tus pensamientos feos. Empiezas a ser en una metamorfosis, a ser transformado. Porque si tú le dices a Dios que lo quieres, Él te va a querer más. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viaja y camina y se transporta por medio del amor. Entonces, yo estoy adorando a Dios, yo estoy amando a Dios, amo a Dios a mi manera limitada, humana, en lo que yo pueda, pero entonces viene el amor ágape de 1 Corintios 13 a mí. Entonces, ese amor me empieza a cambiar, me empieza a transformar, yo sigo adorando. No te fijes en tu vecino. Antes me fijaba a ver qué onda, pero yo ya no. Yo ya estoy adorando a Dios. Y ese amor me está cambiando. Entonces ya pierdo mi contacto con lo natural y empiezo en lo espiritual. En esa adoración y en esa alabanza empieza a ver la activación del nuevo pacto. Dios me empieza a dar un nuevo corazón, me empieza a dar un espíritu nuevo y yo empiezo a ser una persona distinta a la imagen y semejanza de Cristo. Esa adoración y esa alabanza en espíritu en verdad está haciendo cambios en mi vida y yo voy de gloria en gloria. Yo voy cambiando, me está cambiando, me está transformando. Y ahí es donde se construye, se reconstruye, como le dijo en el concilio, como les dijo Jacob. Dijo, es que la profecía de Amós, en que se reconstruía el templo de David, en el cual ya no había ejercicios sacerdotales, no había sacrificios, sino que era la presencia de Dios la que cambiaba al hombre, se está restaurando por medio de la adoración y de la alabanza. Es por eso, hermanos, que dice en esta cascada de la adoración, dice es Juan 4 del 23 al 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es, hermanos, nosotros debemos de saber que en la palabra de Dios, cuando se menciona la restauración del tabernáculo de David, el tabernáculo de David, el primero que lo hizo fue Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente manera, se los voy a leer en el griego original. Dice, pero como se escribió, dice en Juan 1:14, y aquel logos o verbo fue hecho carne y se hizo tabernáculo entre nosotros. Esa es la palabra original del griego, y se convirtió en un tabernáculo entre nosotros y vimos la gloria de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, y la presencia de Dios descendió en la tierra, y el que fue sabio y buscaba a Dios en espíritu y en verdad adoró a Jesucristo. Y el que buscaba a Dios en forma religiosa nunca pudo ver a Jesucristo en espíritu y en verdad. Pero ahora, hermanos, lo que sucedió con Jesucristo está hecho para que ahora el nuevo tabernáculo de David seamos nosotros. El tabernáculo de David seamos nosotros. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 6:19. Nosotros somos, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, hermanos, nosotros vemos que nosotros fuimos hechos para ser adoradores de Dios, para reconstruir el tabernáculo de David por medio de nuestras vidas. Por eso menciona Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados ¿en qué? En amor.
¿Y cómo es el amor? Es adoración, es alabanza, es estar convertidos nosotros en adoradores de Dios. Y nosotros, al ser adoradores de Dios, ¿quién es el que vive en nuestro corazón? Cristo es el que vive y habita en nuestro corazón. La entrada, el permitir que Dios viva en nuestras vidas, es cuando nosotros reedificamos el tabernáculo de David en nosotros, en nuestros cuerpos, permitiendo que haya una adoración en nuestro corazón, permitiendo que expresemos con esa libertad que tenía David, con esa libertad que tienen los que buscan verdaderamente a Dios con ganas, en espíritu y en verdad. Yo lo busco con ganas y se manifiesta a mí en una manera extraordinaria cuando yo reconstruyo el tabernáculo de David en mi vida, porque esa es la forma en que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, podemos volver a tener y a reconstruir la gloria del cielo aquí en la tierra, porque esa es la promesa de Dios para nosotros. Incluso les voy a decir, es el motivo, causa por el cual tú naciste aquí en la tierra. Tu mamá, un 10 de mayo, no. Bueno, tu mamá te tuvo a ti para que vinieras y adoraras a Dios. Es el motivo y causa de tu existencia. En la epístola de Pablo a los Efesios lo menciona. En Efesios 1, del 5 al 6, dice que nosotros somos para alabanza de su gloria. Fuimos hechos en Cristo para alabanza de su gloria. Dice Efesios 1, del 5 al 6, dice, en amor, porque esto es un acto de amor. La alabanza es un acto de amor. La adoración es un acto de amor. Dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque lo quiso. Porque Él quiso que así fuera. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fuimos hechos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermanos, nosotros fuimos hechos para adorar a Dios. En el adorar a Dios, hermanos, nosotros tenemos la restauración del tabernáculo de David. Esa restauración nos trae a nosotros todos esos cambios, toda esa presencia de su gloria, toda esa fuerza en nuestras vidas, toda lo que nosotros no podemos a veces expresar o no podemos ser, nosotros debemos de permitir que Dios lo haga en nuestras vidas. Y una manera muy hermosa es amando a Dios. Es el primer mandamiento. El que ama no se equivoca. El que ama siempre va a hacer lo recto delante de Dios, porque Dios es amor. Y la manera en que nosotros nos hacemos fuertes en esta experiencia es adorando a nuestro Señor, reconstruyendo las ruinas de David en nuestras vidas. ¿Cómo reconstruimos el tabernáculo? Acercándonos a Dios y diciéndole cosas bonitas. Saca de tu corazón, pongámonos de pie, empiecen a pensar en decirle flores a Dios, en decirle cosas bonitas a Dios. Háganlo con un corazón abierto, háganlo en espíritu y en verdad. Piensen, hoy voy a amar a Dios, hoy voy a querer mucho a mi Señor, hoy voy a recibir de Él su vida, y en eso va a venir la fuerza de Dios y va a venir el amor de Dios, y ese amor de Dios es lo que nos perfecciona. El Espíritu Santo, cuando viene y fluye en nosotros, nos permite ser santos, nos permite ser perfectos, nos permite ser transformados, nos permite entrar en una metamorfosis y cambiar nuestro corazón
al corazón de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de la gloria de Dios, la gloria de Dios es dominante. Cuando tú estás enfrente del amor de Dios y tratas de amar a Dios, el amor de Dios es dominante. Y ese dominio pasa a tu corazón y tú empiezas a tener no el amor tuyo, sino el amor de Dios. El amor de Dios. Y es el amor de Dios el que nos transforma y nos hace a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Agradarte, yo quiero, y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Abre tu corazón, abre tu corazón a Dios. Deja que Dios entre en tu corazón. Deja que Dios sane tus heridas. Deja que Dios limpie tu mente. Deja que el Espíritu Santo venga y llene tu corazón. Dile: Dios, te amo, te quiero, te anhelo. Ven, Señor, y reina sobre mi corazón. Domina y cambia. Lléname de tu presencia. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, en los cuales, Señor, ellos tienen en su corazón algo que no permita, Señor, que fluya tu amor. Yo te ruego, Señor, que vengas y restaure las almas, Señor, que restaure los pensamientos, Señor, que restaure los corazones, que tu Espíritu Santo venga y domine sobre nuestras vidas, Señor. Domine, Señor, porque te amamos, te anhelamos, te queremos con todo el corazón y queremos que ese amor domine nuestras vidas. Ven, Padre Celestial, y llénanos a cada uno de nosotros. Amén. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. El tabernáculo de David es tu corazón. Lo que se tiene que restaurar es tu corazón. ¿Cómo se restaura? Se restaura permitiendo que el amor de Dios gobierne tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que esta restauración del tabernáculo de David, Señor, la restauración de la adoración dentro de nuestros corazones, Señor, siendo piedras vivas delante de ti. Yo te pido, Señor, que sea una verdad y una realidad en cada uno de los que estamos aquí. Y te pido, Señor, que el amor del Padre, el amor ágape, Señor, el amor que nos transforma, que la gracia del Hijo, Señor,
por la cual tú nos haces aceptos en Cristo Jesús, y la comunión del Espíritu Santo que nos llena de tu vida, sea con cada uno de mis hermanos y cada uno de las personas y de todos los que estamos aquí. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia, todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Tabernáculo ha caído de David, hoy en día lo levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El tabernáculo ha caído de David, hoy en día lo levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube nuestra alabanza, manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, vueltas en el aire y grito alabanza. Sube nuestra alabanza, manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, vueltas en el aire y grito alabanza. Tabernáculo ha caído de David, hoy en día lo levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Tabernáculo ha caído de David, hoy en día lo levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube nuestra alabanza, manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, y vueltas en el aire